que la reacción es endotérmica, requiere calor. Esta es una forma de identificarla, es lo primero que tenemos que identificar en una reacción química. Cuando el calor está dentro de la misma ecuación. Pero puede pasar otro caso, fíjense bien, para que ustedes lo voy a escribir aquí mismo en la pantalla, para que ustedes lo puedan visualizar. Si yo aplico otro criterio, lo voy a escribir aquí de este lado, voy a escribir A más CD como está ahí, la doble flecha, que me va a dar AC más D. Ahora, por otro lado, puedo poner delta H o Q. Voy a poner, o sea, ya que ya no esté integrada dentro de la ecuación. Q, o sea, calor va a ser igual a menos, es un ejemplo nada más, a menos 350 kilocalorías. ¿Sí? Fíjense, este dato que yo acabo de escribir aquí ya no está integrado dentro de la reacción como está el ejemplo que expliqué. Cuando está fuera de la reacción está como un dato adicional de la ecuación. Nada más me debo de fijar qué signo tiene, si es positivo o negativo el valor numérico. En este caso es negativo y me indica que es una reacción de tipo exotérmica. Lo voy a acomodar. Ahora, el otro caso sería, ¿cómo sé cuándo es una reacción endotérmica? Cuando el calor no esté dentro de la ecuación. A más CD doble flecha AC más D. Y ahora el calor Q va a ser igual. Ahora en lugar de signo menos, le voy a dejar el signo más. 350 kilocalorías. Y ahora esta es una reacción de tipo, por el signo que tiene, que es positivo, es endotérmica. Son los dos casos que podemos nosotros manejar. Cuando el calor está integrado dentro de la ecuación como está en color rojo y cuando el calor está fuera de la ecuación como un dato. No sé si hay alguna duda de cómo identificar una reacción endotérmica y exotérmica con estos criterios. ¿Alguna pregunta? Porque me voy a ir a un ejemplo. ¿No hay preguntas? Bueno. Ahora, una vez que identificamos esto, una vez que identificamos cuándo una reacción es endotérmica y exotérmica con estos criterios, hay dos criterios, dos preguntas que normalmente nos hacen. ¿Qué sucede en una reacción que está en equilibrio cuando aumentamos la temperatura? Cuando la reacción es exotérmica y se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia el lado endotérmico.
Si el lado exotérmico es en los productos, el lado endotérmico es entonces en los reactivos. Ese es cuando se aumenta la temperatura. Ahora, si se disminuye la temperatura cuando la reacción es endotérmica, se favorece al mismo lado donde está el calor, que es el criterio 2 y 3 el que estoy aplicando. Si es endotérmica la reacción y hay un aumento de temperatura, se favorece hacia el lado opuesto, o sea, el lado endotérmico es del lado de los reactivos, entonces se favorece al lado de los productos, hacia la derecha. Y si es endotérmica, una disminución de temperatura favorece hacia el lado donde está el calor endotérmico, que es el lado izquierdo. Estos cuatro criterios que están aquí escritos después del título de temperatura son los que aplicamos para resolver los ejercicios. Y ahorita me voy a ir a un ejercicio de acuerdo a estos criterios. Esta lámina, pues es importante que ustedes la tengan, o sea, ya sea que la escriban. Voy a borrar los datos que escribí y me voy a ir a un ejercicio, que son varios criterios los que tengo que explicar. Bueno, aquí tenemos ya un ejercicio, pero está explicado, ya, ya está resuelto. Pues ahorita lo que voy a hacer es buscar uno que no esté resuelto.
Permítanme, voy a buscar el archivo donde tengo los ejercicios para podérselos mostrar. Voy a dejar de compartir este documento para compartir otro. Bien, ustedes me dicen cuando lo puedan observar. Ya, profe. Bien, miren, aquí tenemos 5 ejercicios, de los cuales aquí se están aplicando todos los criterios. Nosotros ahorita nada más estamos viendo el de temperatura. Por tal motivo, nada más voy a contestar lo de la temperatura. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, tenemos la primera reacción química y en este caso, no veo el factor temperatura. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Bien, tenemos aquí CH4 más agua más 55 kilocalorías, 3H2 más CO. Bien, de acuerdo a los criterios que yo les expliqué, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Endotérmica o exotérmica? Es lo primero que tenemos que identificar, si es endotérmica o exotérmica. Es endotérmica. Endotérmica es, ¿qué quiere decir? Requiere de calor. ¿Por qué? Porque el calor está dentro, integrada en la ecuación química y está del lado izquierdo. Si estuviera del lado derecho, donde está el hidrógeno y el CO, sería exotérmica, pero en este caso está en el lado izquierdo, es endotérmica. Un aumento de temperatura de una reacción endotérmica se va a desplazar el equilibrio en este sentido, en el sentido opuesto a donde está el calor. ¿Cuál es el sentido opuesto a donde está el calor? Si está del lado izquierdo, el sentido opuesto es el lado derecho. Y la respuesta que yo tendría que escribir aquí sería únicamente poner una flecha, aquí donde está el factor temperatura, en este sentido. Esa sería la respuesta. Ahora, en el problema indicado con el número 4, ¿dónde está el calor? Aunque no me dan el valor numérico, me están indicando que está ahí el calor. ¿Qué tipo de reacción es? Endotérmica. Endotérmica. Un aumento de, fíjense, las dos preguntas es un aumento de temperatura igual, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la misma dirección. Ahí está la respuesta. Voy a pasar a los siguientes ejercicios, pero necesito ver si los están anotando o le están tomando foto, no sé qué es lo que estén haciendo.
para poder cambiarle, porque tengo que borrar eso que está ahí. Ustedes me indican. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Puedo cambiarle o no? Oiga, profe, entonces el aumento de la temperatura solamente se le va a poner esa línea, bueno, esa flecha. Sí, esa es la respuesta. De eso, todas las preguntas que tenemos ahí es con flechas. O si te lo piden que lo describas, lo que tú podrías describir es, se desplaza hacia los productos el equilibrio. La flecha o lo describes con texto. Cualquiera de las dos formas. ¿Alguna otra pregunta? Porque necesito hacer otros ejemplos de calor o de temperatura. Ya hice dos parecidos, necesito otras. ¿Puedo cambiarle? Sí, profe. Voy a borrar esto porque no nos interrumpa con los demás, ¿ok? Bien, entonces voy a cambiar. Ahora me voy. Fíjense, ahora me están dando, en lugar de Q o de valor numérico, me están dando un triangulito. ¿Qué significa el triangulito en química? ¿Que hay un aumento de temperatura? Hay un aumento de temperatura, o sea, se le está aplicando calor. Aunque no está del lado izquierdo ni del lado derecho, eso significa que se le aplica calor. Por lo tanto, al aplicarle calor a una reacción, se dice que es endotérmica. Es endotérmica, es como si yo pusiera el calor antes de las flechas, o sea, del lado izquierdo. Tomando en cuenta este criterio, un aumento de temperatura, ¿hacia dónde se va a favorecer? De acuerdo a que el calor está del lado izquierdo. ¿A los reactivos? A ver, primero yo tengo que identificar cuáles son los reactivos, de qué lado están los reactivos, de qué lado están los productos. Los reactivos son del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Entonces, si yo tengo el calor del lado de los reactivos y aumento la temperatura, ¿hacia dónde se va a desplazar el Hacia calor? los productos, perdón. Hacia los productos. Sí, porque si no tienen bien definido cuáles son los reactivos y productos, se pueden confundir fácilmente. Hacia el lado opuesto, ¿ok? Y el lado opuesto, en este caso, para temperatura, sería hacia los productos. O escribo, se desplaza el equilibrio hacia los productos. Puedo escribirlo textualmente. ¿Sí se entendió este ejercicio de temperatura? Ok, entonces me voy a ir a otro ejemplo. Sí, para... Ahora quiero que observen aquí este con detalle. Es una... Fíjense dónde está el calor. ¿De qué lado está el calor? De los reactivos. Del lado de los reactivos, pero ¿qué ven de diferente a lo que hemos visto? ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Qué quiere decir? Que como si fuera una ecuación matemática, lo tengo que hacer positivo. ¿Hacia dónde se debe de ir este calor? Hacia la derecha, hacia los Hacia los productos. productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una reacción exotérmica, o sea, tengo que borrar ese calor que está ahí, o sea, acomodar la reacción vaya, y tengo que escribirla, o sea, hagan de cuenta que lo que voy a hacer es quitarlo aquí, lo borro de aquí, ¿y dónde lo voy a agregar? Lo voy a agregar del lado derecho, y le voy a poner más 135 kilocalorías. Entonces ya con esto que ese reacomodo que acabo de hacer, la reacción, si yo pensaba que era endotérmica, estaría equivocado. Es una reacción exotérmica.
Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede en una reacción exotérmica cuando aumento la temperatura? No es el mismo criterio anterior. Se va hacia el lado endotérmico o hacia el lado opuesto donde está el calor ahorita. ¿Hacia qué lado va a ser entonces? Hacia la izquierda, exactamente. Entonces se va a ir hacia la izquierda. ¿Dónde está la flecha? Bueno, voy a escribirlo mejor con... Tendría yo que hacer esto, escribirlo así con una flecha en este sentido, o bien escribo el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. El equilibrio los reactivos. Pero ¿para qué? Para yo dar esa respuesta, ¿qué tuve que hacer primero? Acomodar la reacción, quitar ese calor negativo, acomodarlo como positivo, cambiándolo de lado. ¿Sí se entendió cuando tengo este tipo de ecuación? ¿O alguien tiene alguna duda para que vuelva yo a explicar? ¿Cómo le hizo exotérmica? Perdón, profe. Es que no entendí esa parte. Porque ahí, aquí el calor, si te das cuenta, del lado izquierdo es menos 135. ¿Qué debo de hacer para cambiarlo de lugar? Pues cambiar el signo, pasarlo al lado contrario. Si están los reactivos, del lado contrario son los productos. Pero al pasarlo ahí, yo ya le cambio el signo, en lugar de negativo lo dejo positivo. Entonces, de esa manera, esa reacción que aparentemente era endotérmica, realmente es una reacción exotérmica. ¿Sí entendió? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque necesito hacer otro ejercicio. No, profe. Voy a borrar esto que está aquí para poder explicar otro ejercicio. Bueno, aquí tengo otro criterio que es tengo una, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿De acuerdo? Endotérmica. ¿Es una qué? Endotérmica. ¿Por qué endotérmica? Perdón, exotérmica. Exotérmica, perdón. Ah, es una exotérmica. Mucho cuidado, ¿eh? Sí, Es perdón. exotérmica. Bien, dice, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio si se disminuye la temperatura? Si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia hacia el lado opuesto. A ver, ¿no? A ver, si se disminuye la temperatura, se desplaza hacia el lado. Fíjense, la pregunta es disminución, no aumento, ¿eh? Si se aumenta la temperatura sería hacia el lado izquierdo. Si se disminuye la temperatura es hacia el lado derecho. Mucho ojo con los criterios. Sería en este sentido. Se ve favorecida. ¿Por qué se ve favorecida? Porque si de por sí está generando calor y yo le bajo la temperatura para que disminuya el calor, se va a ver favorecida en este tiempo. Caso contrario sería si yo aumento la temperatura. Si aumento la temperatura sería hacia el lado izquierdo. Bien, ¿alguna pregunta de los criterios de temperatura con estos ejemplos que vimos? Bien, entonces me voy a ir ahora a otros ejemplos. Bueno, voy a usar los mismos ejemplos, pero voy a usar otros criterios. Voy a dejar de compartir este documento para que veamos los otros criterios. Ahora nos vamos a ir al criterio de presión. ¿Ok? Para aplicar el criterio de presión, dice lo siguiente, tenemos que verificar los volúmenes
Los volúmenes se indican en una ecuación química con los coeficientes. Tenemos ahí el ejemplo 2A más 3B, que en una reacción reversible que da 6 veces C más 3D. Los volúmenes que están del lado izquierdo, que son los reactivos, se suman los coeficientes. 2 más 3 serían 5 volúmenes que se forman entre A y B. Por otro lado, en los productos serían 6 más 3, que serían 9 volúmenes entre C y D. Así se cuentan los volúmenes en una ecuación química. Y los criterios para presión dicen que un aumento de presión, en un aumento de presión, el equilibrio se ve favorecido hacia donde hay menor volumen. Y una disminución de presión, el equilibrio se ve favorecido hacia donde hay mayor volumen. Estos dos criterios los vamos a aplicar ahorita, nada más acuérdense bien o tómenle una foto o anótenlos ahí en una hojita para poderlos aplicar ahorita. Ustedes me dicen cuando pueda yo quitar esta presentación y me pueda ir a la de los ejercicios que estábamos viendo. No estoy compartiendo pantalla, perdón. No, desde que empezó a hablar no estaba compartiendo la pantalla. Ahorita vuelvo a explicar, no se preocupen. A ver, ahora sí me dicen cuando ya observen. Ok, bien, vuelvo a explicar, ¿eh? Aquí tengo una reacción química formada por 2A más 3B en una reacción reversible que da 6C más 3D. Los volúmenes se cuentan y son estos coeficientes, el 2, el 3, el 6 y el 3. En el lado de los reactivos voy a contar los volúmenes totales. Tenemos 2 de A y 3 de B. En total son 5 volúmenes entre A y B. Por otro lado, en los productos tenemos 6 de C y 3 de D. Y la suma de esos dos pues me da 9. Y tenemos 9 volúmenes entre C y D. Era lo que estaba yo explicando. Cuando se aplica el criterio de presión, se dice que un aumento de presión, en un aumento de presión el equilibrio se favorece o se desplaza hacia el lado donde hay menor volumen. Por otro lado, una disminución de presión, el equilibrio se favorece o se desplaza hacia donde hay mayor volumen. Estos dos criterios necesito que los anoten en algún lugar o le tomen una foto para irlos aplicando en los ejercicios que vamos a ver ahorita. Ustedes me indican cuando ya pueda yo quitar la imagen y irme a los ejercicios. Ya, profe. ¿Ya puedo irme a los ejercicios? Sí. Ok, voy a dejar de compartir y me voy a los ejercicios. Son los mismos que estuvimos ahorita trabajando. Ustedes me indican cuando se observe. Ya, profe, ya se ve. Bueno, voy a hacer el primero, pero ahora voy a contestar todo lo que refiere a presión, nada más. Dice, tenemos ya la reacción. ¿Cuántos volúmenes tenemos en los reactivos en el ejercicio 3? No se cuenta el calor, ¿eh? El calor ya no lo tomen en cuenta ahorita.
Dos ¿Cuántos volúmenes. volúmenes? Dos volúmenes. Tenemos un volumen de CH4 y uno de agua. Tenemos dos. Y de los productos, ¿cuántos volúmenes son? 2. Solo uno. 4, perdón. 4. Ah, no. 3 de hidrógeno y uno de CO son 4 en total. Ok. Entonces ya identificamos cuáles son la cantidad de volúmenes. Es lo primero que tenemos que hacer para aplicar el criterio de presión. Ahora, dice un aumento de presión de acuerdo a lo que vimos hacia dónde se ve favorecido el equilibrio. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde hay qué? Menor De la derecha. A ver, lean, si anotaron los criterios, léanlos, por favor, para no confundirse. Un aumento de presión hacia dónde esté. ¿Y dónde hay menor volumen? ¿En la izquierda o en la derecha? Izquierda. Entonces la respuesta, si yo lo escribo con una flecha, la respuesta debe ser la siguiente, una flecha en este sentido, o tengo que escribir textualmente, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Esta sería la respuesta en ese primer. Ok, ¿alguna pregunta por qué fue a la izquierda? No, profe. Bien, entonces me voy al número 4. Dice que ahora es un aumento de presión también, pero tengo que contar los volúmenes. Del lado izquierdo, ¿cuántos volúmenes tengo? 2. 2, está bien. Del lado derecho, ¿cuántos volúmenes tengo? 1. 1. Entonces, de acuerdo al criterio, un aumento de presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia los productos. De donde hay menos. ¿Hacia dónde? Hacia los productos. O la derecha. La respuesta es esta. Ok. ¿Alguna pregunta del criterio de presión hasta ahorita? No, profe. ¿Puedo continuar con los siguientes? Bueno, me voy a ir a los siguientes ejercicios. Me voy a ir al 5 y al 6. Bien, ahora en el 5, disminución de presión, pero necesito contar los volúmenes. Del lado izquierdo, ¿cuántos volúmenes tengo? 1. 1. Y del lado derecho, ¿cuántos tengo? 3. 3. 3. Muy bien. Ahora dice una disminución de la presión. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Muy bien. Entonces la respuesta es aquí, hacia la derecha. O hacia los productos si lo quiero escribir textualmente. Me voy al ejercicio 6. Aquí el calor no influye en nada, ¿eh? Aquí nada más hoy voy a ver volúmenes. Cuento los volúmenes del lado izquierdo en el 6. ¿Cuántos son? 3. Y del lado derecho son. 2. 2. Ok. Un aumento de presión, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Derecha. A ver, vean bien sus criterios, porque si se confunden, pues vas. Ok, entonces sería hacia la derecha. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta del criterio de presión? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ahora, ¿qué sucedería entonces si del lado izquierdo y del lado derecho hay la misma cantidad? 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3. ¿Qué sucedería entonces con la presión?
¿Qué creen ¿Estaría en ustedes? equilibrio? Pues no pasaría nada, no habría ningún efecto porque no hay ni mayor ni menor. Bien, no pasa nada, no hay efecto, no hay desequilibrio, aumenten o disminuyan la presión, cuando la cantidad de volúmenes es igual, no sucede nada. Ok, me voy al otro criterio, al criterio de concentración. Voy a dejar de explicar este para irme ahora al documento. Ya vimos el criterio de presión, ahora nos vamos al otro criterio, que es el de concentración. Y vamos a ver de una vez los dos, también el de catalizador. Bien, dice lo siguiente, verifica dónde se aumenta o disminuye la concentración de la especie química que te indiquen, si es un producto o es un reactivo. Si la especie química está en el reactivo y aumenta su concentración, se favorece al lado opuesto, que sería el producto. Y si la especie química que disminuye o disminuye su concentración, se favorece, si está en el reactivo y disminuye, se favorece a los mismos reactivos. Ahorita con los ejemplos los vamos a ver con detalle. Si la especie química está en el producto y aumenta la concentración, se favorece a los reactivos. Y si está en el producto y disminuye la concentración, el equilibrio se favorece a los mismos productos de esta especie química. Y cuando se usa un catalizador, pues no hay ningún desequilibrio, ningún cambio, todo queda igual y no pasa nada. Bien, voy a explicar el criterio de concentración con los ejercicios. Y si hay catalizador, pues también lo vamos a contestar. Entonces voy a dejar de compartir para irme a los ejercicios. Nuevamente. Bien, ustedes me dicen cuando ya se puede observar. Ya, profe. Bien, fíjense bien. Voy a irlos contestando. Disminuye la disminución de la concentración de H2. ¿Dónde está H2? ¿En los productos o en los reactivos? Productos. Bueno, pero aquí la palabra clave es disminución. Si disminuye la concentración de una sustancia, está en productos o reactivos, el equilibrio se desplaza al mismo lado donde está la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la respuesta es la siguiente. Eso es cuando se disminuye hacia el mismo lado donde está la sustancia. Si dijera lo contrario, aumenta, entonces sería la flecha en sentido contrario hacia los reactivos. Bien, ahorita van a ver la diferencia con el ejercicio 4. Dice, disminución de la concentración de CO2. ¿Dónde está CO2? ¿De qué lado? Entonces el equilibrio se desplaza hacia ese mismo lado porque me está indicando que es disminución de la concentración. Ok, entonces tengo que escribir una flecha en el sentido del mismo lado donde está el CO2. Ok, hasta ahorita hemos visto puro disminución. Voy a irme a otros ejercicios. ¿Puedo cambiarla o me espero a que se están anotando? Ustedes me dicen si puedo cambiar.
Bien, ustedes me dicen para que pueda yo continuar. Ya, profe. Ya, profe. Bien, voy a borrar esto que está aquí y voy a continuar con los otros ejercicios. Ahora tenemos disminución de concentración de H2O. ¿De qué lado está el H2O? De los reactivos. De los reactivos, seguro. ¿El H2O dónde está? En los productos. Están los productos. Se están confundiendo mucho con algo muy sencillo, ¿eh? Disminución, entonces, ¿hacia dónde se va el equilibrio? Hacia la derecha. Ok. Sería en el ejercicio 5. En el ejercicio 6, ahora dice aumento de la concentración del CO. ¿Dónde está el CO? Están los dos lados, ¿no? No es cierto. Dije CO. No están los dos lados. ¿Dónde está el CO? Sí, están los reactivos. Ya lo vi. Entonces, un aumento, fíjense, ahora es un aumento, se va al lado opuesto de donde está el CO. ¿Dónde está el lado opuesto del CO? ¿Hacia dónde es? Pues hacia los productos. O sea, la respuesta es esta. Y ahora dice una disminución de concentración de CO2. ¿De qué lado está el CO2? En los productos, pero ahora es disminución. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? A la derecha. Ojo, ¿por qué a la izquierda? Ah, no, a la derecha, perdón. Ok, entonces la respuesta en ambos casos es hacia la derecha. Bien, ¿alguna pregunta de concentración, jóvenes? No, profe. Profe. Ok. A ver, aquí en el 5, ¿cuál contestamos? Que ya no me acuerdo, porque hay dos preguntas de concentración. Contestamos la del agua, ¿no? Pero no contestamos el de la concentración de NH4NO2. No, esa no. Dice, un aumento de concentración de NH4NO2, aumento, fíjense, aquí es aumento, ¿eh? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha, exactamente. O sea, hacia el lado contrario. La respuesta aquí sería esto. Esta no la habíamos contestado. Habíamos contestado la del agua, que en este caso era disminución y también era hacia la derecha. La voy a volver a repetir. ¿Ok? Si yo contestara todas, la respuesta de todas sería aumento de presión, hacia donde me habían dicho aumento de presión, aumento de temperatura, aquí sería hacia acá, y aumento de presión sería en el lado hacia la izquierda. Tendría yo que dibujar una flecha en este sentido, y esa pregunta con todas sus respuestas sería 3 flechas a la derecha y una a la izquierda. Así sería la respuesta de un ejercicio de examen. Pero nos hace falta contestar una pregunta en algunos ejercicios. ¿Cuál es la que nos falta?
¿Las del catalizador? Muy bien, entonces me voy a ir a las que tienen catalizador, ¿sí? Para que podamos entender cada uno de estos ejercicios. Esta no tiene, aquí tiene, bueno, vamos, el 3 y el 4 tienen catalizador, estamos de acuerdo, pero habíamos dicho y la definición nos dice que cuando se emplea un catalizador, yo lo que tengo que responder es lo siguiente. El equilibrio químico no se ve afectado. Y en ambos casos, o en todas las que tenga yo catalizador, el equilibrio químico no se ve afectado o bien simplemente no pasa nada. ¿Sí entendieron cuando usamos un catalizador en el equilibrio químico? Porque el catalizador en reacciones reversibles no modifica nada. Sería un desperdicio en una industria química meter un catalizador, porque no lo vas a usar para nada, ni te va a ayudar a producir, ni te va a ayudar a disminuir. Esa es la respuesta. Por eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Solamente se ocupa esa definición para las reacciones reversibles? Sí, porque si yo tengo una reacción irreversible en un solo sentido, ahí sí ya el catalizador ayuda a la reacción. La favorece, puede ser para favorecerla o para retardar una reacción. Un ejemplo muy común cuando se tienen productos Perdón, chicos, es que me entró una llamada de urgencia. Bien, les estaba comentando que las reacciones irreversibles, el catalizador puede ayudar a acelerarla o a retardarla. Un ejemplo muy común es se utiliza un catalizador, se dice que es negativo, que retarda la reacción, en el enlatado de productos alimenticios. Si no llevara este catalizador negativo, todos los productos alimenticios enlatados se descompondrían fácilmente por temperatura o por acidez del mismo producto. Sí, y hay algunas reacciones que se requiere de un catalizador para acelerar la reacción química y esto normalmente son en derivados del petróleo. Se requiere catalizador, el cual puede ser un catalizador químico, puede ser un catalizador físico. Físico puede ser presión, puede ser temperatura. Una forma de ver un catalizador físico para acelerar una reacción es cuando dejamos nosotros alimentos en esta época de calor
sin refrigerar, pues se descomponen muy fácilmente. Y la temperatura es la que ayuda a que se descompongan con mayor facilidad. Pero esto no podría ser posible si la reacción fuera reversible, pero pues la mayoría de las reacciones que nosotros conocemos físicamente son irreversibles. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos ejercicios de la influencia de los factores que afectan el equilibrio químico, como son presión, temperatura, concentración y catalizador? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Esta imagen la voy a publicar para que ustedes la tengan en el segundo corte y tengan ahora sí que ejercicios, porque veo que hay poquitos ejercicios en el documento y esto les puede ayudar, y si consigo más, pues se los publico para que tengan ustedes para ejercitar. Déjenme checar. Bueno, les voy a publicar y otro más que tengo por ahí, porque sí hay poquitos ejercicios en los apuntes, pero sí hay unos ejercicios en la hoja número 51, donde de diferentes reacciones les hacen varias preguntas. Se los voy a compartir para que ustedes lo puedan visualizar, y ahí son una buena cantidad de ejercicios. Permítanme nada más. Me indican cuando ya se observe. Ya, profe. Ok. Miren, aquí tenemos 5 reacciones químicas diferentes. ¿Ya vieron? Estas reacciones químicas que tenemos aquí, ya se dieron cuenta, por ejemplo, en la del inciso C, que el calor es menos 51.9 y en el D también menos 46. ¿Ya las observaron en el C y en el D? Sí. Ok, ¿qué debemos de hacer ahí? Pues pasarlas positivas. ¿Cómo le hago? Pues las paso al lado izquierdo con signo más y ya se queda acomodado el calor. Entonces ya vamos, en base a eso, pues ya vamos a ver si es endotérmica, exotérmica, para poder contestar las preguntas. Ahora, de las 5 reacciones son varias preguntas. La primera pregunta que te hacen es, ¿se incrementa la temperatura? Y es para todas las reacciones. La pregunta 2, si disminuye la temperatura, también para todas las reacciones. La pregunta 3, si se incrementa la presión por compresión, también es para todas las reacciones. Disminuye la presión por expansión, también es para todas las reacciones. ¿Ok? Aquí serían un buen número de ejercicios que tendrían que hacer ustedes en base ya a los criterios que les enseñé. ¿Sí? Bien, pues es una buena cantidad de ejercicios que tienen ahí para ejercitar, aparte de los que ahorita les voy a publicar. Porque posteriormente a esto,
nosotros vamos a entrar a un tema nuevo que se llama ácidos y bases, donde tenemos un cuestionario que contestar para que yo pueda entrar a los problemas. El primer cuestionario pues son las características de los ácidos de las bases y las teorías de ácido-base. Todas estas respuestas vienen en estos mismos apuntes, ¿ok? Para que ustedes tengan material de donde obtener. Bien, entonces voy a dejar de presentar porque sí necesito que hagan estos cuestionarios para comenzar yo con los problemas y me dedique más tiempo a los problemas. Por el día de hoy va a ser todo, nada más quiero verificar si llegaron los siguientes alumnos, que es Cárdenas Mendoza. Ok. Cárdenas está Dimas. No llegó. Flores Hernández. Munguía García. Aquí estoy, profe. Ok. Muñoz Mendoza. Estaba hablando sola, no prendí mi micrófono, perdón. Ok. Y pues nada más, todos los demás tienen asistencia. Cortés Orcasitas, ¿sí está? No. Profe, yo llegué, bueno, estaba en la sala de espera cuando estaba pasando lista, no sé si sí me puso cuando le pidieron que si me dejaba ingresar. Sí, ya tienes asistencia. Nada más estoy nombrando a los que no. Bueno, gracias, profe. Rosas García. Tiene problemas con su conexión. Ok, bueno. Pues por el día de hoy sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase yo quiero que me traigan ya el cuestionario para irlo retroalimentando y ya poderme ir a los problemas. ¿Ok? Que pasen buenas noches, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, Igual, profe, hasta luego. Sale, profe. Hasta Hasta luego, Hasta profe. luego, chicos. Bye. Buenas noches.